Bueno, vamos a comenzar por lo que a la gente le golpea más, la inflación, Sí. y los salarios insuficientes y la falta de trabajo. Indudablemente que son los problemas que se están originando en Argentina, y que no puede, hasta hoy, no puede dominar la inflación. Si son todos los gobiernos que se han sucedido en estos 6 años, aproximadamente, falta poco para que se cumplan 2 años del triunfo de Frente de Todos, bajo la presidencia del doctor Fernández, Alberto Fernández. Así que se continuó, se pensó que se iba a aplicar en la Argentina un plan de desarrollo, un plan de trabajo, un plan de inversiones, pero bueno, a los pocos días nomás nos enteramos de esta enfermedad nueva, de este virus, bautizado como COVID-19, que se originó aparentemente en la República Democrática de China. Así que bueno, en diciembre apareció este virus, en enero o en el propio diciembre, el ministro de Salud, Ginés González García, en ese momento estimaba que no iba a expandirse el virus en el mundo y por lo tanto no iba a llegar a la Argentina. Se percibía muy alejado, había que cruzar el océano, pero bueno, usted ha visto que hoy día con todos los medios de transporte que hay se hace como mucho más acelerado. Bueno, un cálculo erróneo del ministro, creo que se adelantó en dar opiniones, cuando aún no se conocía este virus, muy poco desconocido. China lo descubrió o habrá nacido en China, no se sabe. Alguna vez, en alguna oportunidad, hablaron de Brasil, pero parece que no era así porque no se habló más. Y quedó la duda de que haya nacido en China. Se hablaba de que lo habrían transmitido los murciélagos. Sí. Así que, en realidad, el gobierno a los 3 meses se encontró que en Argentina había llegado... Se detectó el primer caso. El primer caso en febrero, creo. Y bueno, y de ese primer caso está derivado que se ampliara rápidamente en una cifra que aún estaba controlada por el gobierno. El presidente Fernández, en vista que el sistema de salud no estaba preparado con lo que se estaba mirando ya en Europa, sí, con lo que se había pasado en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, hubo una alarma mundial. La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y bueno, Argentina tomó la primera medida, como ya todos lo conocen, es el conocimiento público, y nos encontramos con que hubo una recesión en el mundo. Todos los países comenzaron a sentir los efectos de la pandemia, el parate que significó. Y bueno, es el argumento que se emplean ahora los gobiernos para decir que hay una recesión económica, que se ha desmejorado el sistema productivo del mundo y el aislamiento, que era el único remedio que se conocía para evitar los contagios, hasta que, bueno, la ciencia inmediatamente comenzó a trabajar para buscar el origen y saber quién lo quiere este virus. Mire, en un tiempo récord, para que abreviemos lo que ya todos sabemos, o la mayoría sabemos, se aparecieron la vacuna.
La primera vacuna se anunció en agosto del año pasado. En agosto del año pasado, que fue la Rusia. Exacto, la vacuna Sputnik. La vacuna Sputnik. Luego vinieron las otras vacunas que todos conocemos, y en realidad, en un tiempo récord, se autorizaron estas vacunas. Muchas veces por los propios gobiernos y luego por la Organización Mundial de la Salud. Ahora se produjo un hecho inédito, donde se mezcla la política y la ideología, porque hemos visto últimamente que con la vacunación el virus se comenzó a controlar. Es indudable que el control de este virus ha sido fundamentalmente la vacuna. Hubo progreso en el tratamiento. Mientras se trabajaba en la vacuna, aparecieron remedios que luego fueron desechados, y también en Australia apareció la ivermectina con una investigación de los australianos, y tan pronto lo tomaron los argentinos, y el primer ensayo de la ivermectina fue en los hospitales Muñiz, en los hospitales de Ezeiza, fundamentalmente por los médicos de los hospitales, los directores, que la aplicaron, bueno, y luego profundizaron los estudios y solicitaron a la AMAT la autorización, que nunca, eso ocurrió en junio, mayo o junio del año pasado. 20, nunca se autorizó, y bueno, y quedó a la deriva, o a las autorizaciones de 6 provincias argentinas la aplicaron. En Córdoba salió el ibuprofeno inhalado, y fue mejorando la cuestión. Y bueno, cuando ya la vacuna estuvo en manos de los gobiernos, indudablemente que hoy estamos gozando de una mejora tremenda en los índices de contagios, y se dio otra polémica. Quiere decir que los humanos siempre estamos en polémica. ¿Cuál era la polémica que nació? Vacuna, antivacuna. Una historia triste que muestra la falta de seriedad de los políticos argentinos. Se comenzó con la vacuna Sputnik, que era un veneno, y se inició una campaña donde se politizó, desgraciadamente se politizó, una pandemia que era una desgracia para la humanidad y una desgracia para la Argentina también. Hemos visto, si recordamos, cómo se apilaban los muertos, cómo se suspendieron los velorios, se aplicó la incineración en los primeros meses. Una historia muy triste que no mereció el trato que los políticos en Argentina y en algunos países, los jóvenes, se rebelaban contra la vacuna. Así salieron los movimientos antivacunas, los movimientos que se ponían en contra del aislamiento, que en el comienzo fue el único medio que tenía al alcance la medicina. ¿Cuántos médicos quedaron? Sí. ¿Cuántos enfermeros? ¿Cuánta gente ha fallecido? ¿Cuánta herida ha quedado? La verdad que es que no podemos ignorarla. Esta pandemia tiene gran incidencia en la crisis que atraviesan todos los países del mundo. Desde el año 70 Estados Unidos no tenía una inflación como la que tiene actualmente. En el mes de hasta septiembre hay una inflación del 5,4% en Estados Unidos anual, mientras nosotros tenemos una inflación anual de alrededor del 50%.
Pero, ¿por qué en la Argentina la inflación no puede ser dominada? Esa es la gran pregunta de los argentinos. Así es. Pregunta que no tiene respuesta. Y un elemento que si lo solucionaran le traería muchísimos beneficios a los ciudadanos, ¿no? Es lo que espera todo ciudadano en ese sentido, que su dinero no se desvalorice en pocas semanas, en pocos meses, y que bueno, cada aumento que recibe realmente le pueda llegar en beneficio. Y esa es una de las preguntas que se hacen los argentinos, doctor, y uno de los temas que pensamos nosotros desde este medio de comunicación, que solucionando eso vamos a solucionar muchísimas otras cosas que tienen que ver con el trabajo, con el acceso a la educación, a la salud y a la alimentación fundamentalmente. Bueno, tenemos índice en Argentina muy grande, índice de inflación más del 50%. Recordemos que también apareció algo nuevo en la Argentina después del 2015, que los ciudadanos lo tenemos que recordar, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que desde el año 2006, creo que no, 2006, Argentina pagó al fondo cerca de 10 millones de dólares, de 10 mil millones de dólares, y con una importante quita que se logró. Se logró saldar la deuda. Sí. Toda la deuda argentina, previo habían arreglado con los acreedores externos, menos un 7%, que son lo que luego Macri encaró el pago de esa el arreglo con ese porcentaje. Pero la verdad que la Argentina arrastra mucha tristeza, mucha tristeza. Los argentinos hoy nos encontramos con una PASO que mostró una importante extensión de votantes y una disconformidad con el gobierno, como ha ocurrido en todos los países. Sí. Todos los oficialismos han perdido con esta pandemia. Y si han ganado, lo han hecho por poco margen. Por muy poco margen. Como el caso de Alemania, que es el último, de Canadá y Alemania son los últimos. El último es de Alemania, con muy escaso margen, pese a que viene de una canciller, una primer ministro, que era la dama del siglo XXI. Muy reconocida mundialmente. Muy reconocida, y bueno, a pesar de ese reconocimiento, el partido que ella integra ganó por muy poco margen, no pudo lograr tampoco la mayoría. Y eso marca que no solo en Brasil, para Argentina van a haber problemas, no sabemos lo que va a pasar en Chile, porque en Chile hay una reforma constitucional que se ha realizado. Y hay mucha manifestación en la calle también. Mucha manifestación en la calle, sí, porque la gente no le alcanza para comer. En Argentina estamos con una situación muy difícil. Y ahora nos encuentra en esta disyuntiva electoral, que es la general, el 14 de noviembre. De esto vamos a hablar de la política del gobierno. Hay que recordar que creo que son 6 provincias en donde ganó el Frente de Todos, en 18 perdió, y se dedicaron, el oficialismo, el gobierno nacional, a recuperar votos para ver si puede mejorar en la general lo que le fue muy mal, inesperadamente, sobre todo en Buenos Aires, al Frente de Todos.